Bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Alguna vez vieron que siente que le duele algo, que algo no está en su lugar? Bueno, estamos en el lugar indicado, ¿eh? Estamos con Carlos Zanardi. Carlitos, bienvenido. Bueno, contame que no me trajiste lo que te quedó del filet. No. Eso es lo que todos tenemos. Sí, en realidad no había lugar donde ponerla, así que estábamos viendo dónde. Sí. Esto es un esqueleto, en realidad es una maqueta de una columna que un poco trata de esquemáticamente ejemplificar cómo funcionamos los seres humanos. Esos casas más, casas menos los tenemos Sí. todos. Sí, esto es una reconstrucción en 3D de lo que sería una columna humana. Sí, claro. Y nos ayuda un poco a entender que cuando nos duele, por ejemplo, mucha gente grande, yo cuando era chico me reía, Sí. ahora lo veo, a mí no me pasó todavía, Sí. pero veo mucha gente de mi edad que me dice me duele el ciático y digo, estamos complicados. Sí, yo creo que Contame qué son esos dolores, esas Sí. cosas que nos impiden acomodarnos y nos impiden vivir bien. Sí, yo te cuento un poco cuál es el enfoque actual de esto. Nosotros filogenéticamente como especie, en el momento en el que nos paramos, estamos de alguna manera desafiando mecánicamente a la gravedad, ¿no? O sea, uno tiene una tendencia a la antepulsión. Imagínate un esqueleto, ¿no? Que cuando uno le corta el hilo que lo sostiene, naturalmente se cae. O sea que estamos dependiendo de nuestros músculos para mantener la postura erguida. Un poco el hito evolutivo que nos caracterizó como especie es el hecho de poder mirar el horizonte, ¿no? O sea, eso es súper importante. Paradojalmente, o no tan paradojal, las características de la vida actual van en desmedro de la actividad del músculo. Viste que en la época cuando éramos chicos el gimnasio estaba mal visto. Ahora estamos muy sentados. Claro, y qué sé yo, a ver otra. Cuando llegabas a cierta edad era tolerable cierta no mantención del peso, incluso de la estructura muscular. Y uno veía a alguna gente que trabajaba en el campo, viste que siempre estaba aquel señor que no era muy fisicoculturista, pero que estaba bien físicamente, derivado un poco de su actividad laboral. Y lo veíamos con muy pocos dolores. ¿Qué te quiero decir? Que la vida es un continuo de desafío mecánico para mantenernos parados, y en esa lucha los músculos nos dan una ayuda muy, pero muy importante, y cuando fracasa alguna de las estructuras que nos mantienen o que nos ayudan a encontrar el equilibrio mecánico para mantenernos parados, aparecen los problemas. Y ese punto de vista, me parece que incluso cambió el enfoque que teníamos nosotros como cirujanos de columna. O sea, no solamente, porque antes iba derecho a los huesos. Sí. No solamente son los huesos, es todo un aparato. Bueno, pero ahí viene el tema. Cuando ves la cantidad de músculo que tiene una espalda, claro, y si se desbalancea lo que pasa, tenés problemas en todos lados. Y agregale esto. Agregale que, por otro lado, somos seres de pensamiento y tenemos estructuras cerebrales que mantienen la postura inconscientemente, por lo que el músculo que durante muchos años fue, entre comillas, denostado, porque el cirujano podía enderezar la columna cortando y atravesando el músculo, hoy empezó a tener un rol, para mi punto de vista, categórico. O sea, ¿por qué? Porque bueno, hay un montón de enfermedades, los años, entre otras cosas, ¿no?, que alteran la función del músculo, y eso no se puede solucionar a través de una cirugía que con tornillos enderece la columna, porque volvemos al esqueleto. Uno le corta el hilo y el esqueleto tiene la tendencia innata, si no hay músculo, a que se caiga. Por eso que yo creo que eso es lo que pone un poco en énfasis lo que hacemos nosotros hoy, lo que hago yo, que es lo que sería la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva viene a tratar de comprender cómo funcionan este tipo de cosas, ¿sí? Lo que no está pudiendo sobrellevar el organismo. O sea, vos me preguntaste cuando comenzamos esto del ciático, ¿sí? Claro. El ciático es generalmente en un paciente joven, como puede ser vos, ¿sí? Bien, ponele, sí, bien dale. ¿sí? Dale, seguí, me gustó esa reflexión. Sí. Bien. Es la extrusión, la salida de la pulpa que mantiene, ¿sí?, la separación entre un cuerpo y otro. Fíjate acá, hay una hernia de disco, ¿sí? Sí. Imagínate que en el devenir de la vida, cuando uno está parado, este disco actúa como amortiguador de un auto, ¿sí? De repente, por una predisposición genética o porque los músculos comienzan a claudicar porque la calidad de vida no es la que corresponde, entramos en una etapa que yo le llamo de equilibrio inestable, se fisura una de las riendas que tiene esta pulpa y se sale, toca el nervio,
Nosotros como mecanismo de defensa... Ese es el gran dolor. Pero, exactamente. Pero es un pellizcón, pero un dolor que puede durar meses o años. Bueno, porque otra vez, fisiológicamente, vos pensás en los esquimales, pensás en un espartano, ¿sí? Donde no había cirujanos de columna. De repente pasaba esto, tocaba el nervio y el dolor invalidante lo que generaba era una postración del enfermo para que medien los mecanismos naturales de resolución de la patología. Y ahí viene el otro concepto. Mucha gente que tiene hernias y lee los informes, viene a la consulta muy preocupados por el hecho de que tiene una hernia de disco, que se van a tener que operar, y un poco acudo a estos ejemplos, ¿no? O sea, la historia natural del disco que se salió, de la pulpa que se salió, es que se seque, que se deshidrate cuando fruto cae de un árbol, ¿no? Y de esa manera se resuelve el conflicto de apretujón, nervio, disco. Vos me preguntar, bueno, ¿y cuándo se opera una hernia de disco? Se opera cuando este conflicto se perpetúa en el tiempo, porque no todos tienen la misma forma o las mismas capacidades, no todos los cuerpos. O sea, siempre se puede recuperar absolutamente con movimiento, tratando un movimiento inteligente y mínimas intervenciones. Esto te lo digo con mucha preocupación porque tuvimos una compañera acá en el canal que, conozco el caso. La operaron y empezó para abajo, abajo. A ver, y le complicó mucho su calidad de vida. Y tengo una pariente de mi familia ampliada, de mi familia postiza, que en su momento la operaron excelentemente bien, los huesos le habían quedado divinos. Porque en realidad caminó con una silla toda su vida, o sea, le quedó la cadera prácticamente soldada. Sí, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Yo siempre digo que vivo de operar. Soy cirujano de columna, gano dinero operando gente. Sin embargo, digo que el mejor cirujano lo tenés vos adentro tuyo y yo no soy tu mejor opción. Vuelvo a las bases, ¿sí? Insisto en los hábitos saludables de vida, en fomentar tener un peso acorde, en fomentar el aumento de la masa de músculo, etcétera, ¿sí? La mejor forma de solucionar un conflicto de la espalda no la tenemos los cirujanos. Y cuando intervenimos, porque bueno, a ver, yo opero entre 35 y 40 pacientes por mes, es un montón. Un montón. ¿Y cuándo? Cuando el organismo no encuentra la manera de lograr resolver ese problema. En este caso de la hernia, hablamos de que se seque, ¿no? De que se deshidrate y deje de apretar el nervio. Si eso no sucede y el paciente tiene dolor, ahí se accede a una cirugía, y ahí está el otro tema importante, que afecte lo menos posible el aparato fisiológico que tenemos naturalmente para seguir encontrando el equilibrio. La película no se termina después de la cirugía. O sea, uno sigue viviendo, sigue en ese intento de encuentro del equilibrio, ¿sí? De búsqueda del equilibrio mecánico, ¿sí? Y si uno, por ejemplo, opera y corta los músculos, está yendo en contra un poco de la herramienta natural con la que contamos. Que lleva mucho tiempo recuperar después. No, pero y además a veces no se recupera nunca más. Ese es el nuevo paradigma con la patología degenerativa, que es un poco la del envejecimiento. El trauma, los tumores, son otra película, ¿sí? Son otra patología. Pero lo que tiene que ver con el envejecimiento, hoy tratamos primero de identificar el momento evolutivo de la enfermedad. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Sí? Si, por ejemplo, con un bloqueo, que es un procedimiento mínimamente invasivo, con una aguja, se inyecta un corticoide, actúa como antiinflamatorio, la gente pregunta, bueno, pero ¿cuánto me va a durar? ¿No? Es una pregunta muy frecuente. La respuesta, no, esto no se trata de cuánto va a durar. La idea es tratar de desinflamar el conflicto que hay entre la hernia y el nervio para que tu organismo después, como parte de la historia natural de la evolución, resuelva secando el disco, ¿sí? Y desapretando el nervio. Así funciona. Y cuando con el bloqueo no alcanza, operamos con estrategias mínimamente invasivas, tipo la laparoscopía, ¿viste? Con un tubito chiquitito que genera una disrupción del músculo casi mínima, ¿sí? De vuelta, para que tengas las máximas de las posibilidades, después naturalmente, de seguir encontrando ese punto de equilibrio. Que no se vea como una... Porque, viste, la gente por ahí, la gente y muchos médicos, y de hecho muchos de nosotros en otra época veíamos a la columna como el apéndice. ¿Viste? El apéndice de la apendicitis funciona de una manera. La apendicitis vos te sacaste, te operan del apéndice, no hay dos apéndices. Te complicaste, no te complicaste, resuelto el conflicto, se terminó. Esto funciona como el colesterol alto. Te hacen un bypass coronario, pero el colesterol te lo tenés que seguir cuidando. Porque si no, se va a tapar el bypass que te colocaron. Digo,
es una enfermedad crónica en donde cuando menos afectemos el mecanismo natural que traemos de fábrica, mejor para el enfermo. Quedó clarísimo. Carlos, gracias. Gracias por la invitación. Gracias.